Somos Conexión Radio, transmitiendo desde Bogotá. Estableciendo el reino de Dios desde el cielo para tu vida. Hola comunidad Florece, bienvenidos, bienvenidas una vez más a nuestro podcast aquí hoy como siempre. Ustedes saben que tenemos invitadísimos de lujo y hoy no es la excepción. Hoy me acompaña la pastora Aide, así que quiero que estén súper atentos porque hoy esto está maravilloso. Pastora, bienvenida y gracias por aceptar la invitación a Florece. Pastora Claudia, muchas gracias por extenderme esta invitación. Para mí es un honor y un privilegio poder compartir con usted y con todas las oyentes de este programa, de este podcast. Claro que sí. Bueno, vamos a entrar en materia inmediatamente. Pastora, ¿cuántos años de cristiana? Más de 25 años. Bastante tiempo. ¿Cómo fue ese encuentro con el Señor? Cuéntanos un poquito, cómo llegaste a Jesús, cómo fue tu vida, tu infancia, lo que viviste, porque a veces los momentos duros nos llevan a Jesús, a veces la gente dice, no, estaba súper bien y Jesús se me cruzó en el camino. ¿Lo tuyo cómo fue? Bueno, yo nací en un hogar disfuncional, mis padres nunca se casaron, cuando yo era muy pequeña pues ellos se separaron, así que crecí con el vacío de un padre ausente y de una madre que todo el tiempo tenía que trabajar y dejar a sus hijos solos, éramos 5, para poder sustentarnos. Claro. Así que no fue nada sencillo y a causa de eso pues empecé a tener una búsqueda espiritual, tratando de llenar todos los vacíos que habían en mi corazón, sin saberlo, hasta dónde podía llegar. Y empecé a conocer el mundo del ocultismo, de la brujería. O sea, empezaste la búsqueda por ahí, por esa parte, ¿qué fue lo que te atrajo? ¿Alguien te llevó? ¿O en medio de tu vacío eso fue lo que empezaste a buscar? Bueno, empecé a tener amistades que conocían de todas estas cosas, como la metafísica, el yoga, el desdoblamiento, a causa de que mi madre también estuvo muy enferma y todo el mundo decía, como crecimos en un hogar tradicional colombiano, donde le decían, no, estás así porque te hicieron una brujería. Claro. Y la solución es, ve a este brujo, que es el que va a solucionar esa situación. Entonces, por allí también fuimos conociendo muchos lugares, soy de la ciudad de Cali, así que allí recorrimos muchos sitios donde habían brujas, clarividentes, donde siempre se estaba tratando erróneamente de buscar la solución a esa situación de salud que había presentado mi mamá. Tremendo. Y obviamente a raíz de eso, de esa búsqueda, pues a ti te empieza a llamar la atención todo el tema del ocultismo. Cuéntanos un poquito de eso, ¿cómo es ese mundo? Porque algunos desconocemos total, otros aún dicen que eso no existe, que no es real, que eso es algo como folclórico, pero ¿qué tan cierto es ese mundo? Bueno, sí se empieza, como tú dices, por lo folclórico, como que era ir cada 8 días, por ejemplo, en el barrio El Poblado, había una de estas brujas que nos hacía riegos, baños, que nos hacía tomar hierbas, leerle las cartas. Todas estas cosas las vivimos en diferentes sitios. Para los que nos ven también desde otras ciudades y precisamente allá o que conocen Cali, entonces en el barrio Siloé y a cualquier lugar donde nos decían allá hay una persona que sabe, entonces estábamos visitando constantemente estos sitios y empiezas como por, digámoslo, tomarlo como algo natural, como esto es algo sencillo. Se normaliza, como decimos. Exactamente. Pero luego empiezas a darte cuenta que de tanto estar en esto, empiezas a poner una fe y a activar ese mundo espiritual en tu vida, donde las cosas empiezan a pasar de ser algo normal a lo paranormal, a lo sobrenatural pero maligno, y empieza uno a tener
esa necesidad cada vez más de conocer, de ir más y más profundo. Claro, cuéntanos experiencias, una o dos experiencias que hayas tenido mientras estuviste en ese mundo del ocultismo. Bueno, tengo un dicho, y es que los espíritus se atraen. Creo que los cristianos conocemos de esto, ¿verdad? Y a causa de estas puertas abiertas en el tema espiritual del ocultismo, de la brujería, pues empiezan a llegar a mi vida personas grandes, mayores que conocen, que tienen esto y empiezan a adoctrinarme, ¿sí? Empiezo a ser como discípula de una mujer allá también en Cali, clarividente, donde ella empieza a contarme sus propias experiencias, a darme libros muy antiguos para que empiece a leer. Empiezo a encontrar familiares que estaban metidos en este mundo mucho más profundo, y entonces cuando iba de visita a su casa por vacaciones me daban libros de conjuros para leer, pero todo esto lo hacía sin ninguna mala intención. No había como un deseo de practicarlo, de hacerle mal a nadie, pero como llegas, curiosidad, exactamente, como que empiezas a tener un hambre, por eso empiezas a alimentar tu espíritu con estas experiencias, y llega el punto donde empiezo a practicar la telepatía. La telepatía junto con uno de estos hombres que conocí, que fue quien finalmente me llevó a conocer a Jesús. Después él conoce a Jesús y él también me lleva, pero cuando no le conocía, empezamos a tener estas prácticas de dar órdenes a través de los pensamientos a otras personas. Wow. Y empezamos a poner esto en práctica y darnos cuenta que habíamos estado ya tan profundo en este mundo de la oscuridad, que viene Satanás a darte poderes, que viene Satanás a permitirte tener un rango, unos crecimientos en esto, y lo hace a través de esas experiencias, porque cuando ves que sí logras hacer algo, claro, quieres ir cada vez más profundo. Te dan más ganas de aprender porque lo pude hacer. Alguna vez, lograban eso con las otras personas, ¿no? La telepatía, hacer que la persona, pero nunca te encontraste de pronto con alguien que no pudiste lograr que hiciera lo que tú querías que hiciera de pronto. No, de pronto nosotros porque yo era muy joven, conocí al Señor a los 18 años, así claro, que te estoy hablando de que todas estas experiencias las viví entre mis 15 y mis 18 años, hasta el momento donde llego a conocer al Señor, y todo lo íbamos experimentando como tan rápido, era como tan veloz lo que estábamos viviendo, que no tuvimos el tiempo afortunadamente de ir más allá, porque tenía el deseo más profundo que generó todo este ambiente en mi vida, era desdoblarme. El sueño era sacar mi alma de mi cuerpo, hacer que mi espíritu fuera a hacer lo que se conoce como viajes, ¿cierto? Astrales, viajes espirituales. ¿Por qué? Por el desconocimiento total de que estas son cosas que al Señor pues no le agradan, que Él no aprueba. Pero empecé a conocer tantas cosas espirituales que también estuve en la ufología, en el estudio de los ovnis, y cuando te acercas a esto, allí te aparecen versículos, entonces empiezan a decirte, mira, esto no es malo. ¿Por qué? Porque aquí hay un texto de la Biblia, y empiezan a mostrarte de alguna manera, a manipular el evangelio, la palabra de Dios, y a decirte, esto no es malo. Entonces en todas estas prácticas, cuando no tienes una relación con Dios, crees que lo estás haciendo bien, claro, y que Dios lo aprueba. En este momento, bueno, eras un adolescente. Obviamente uno cuando es adolescente es muy sensible, susceptible, uno es como una esponjita, ¿no? Todo lo va absorbiendo, lo que va viendo, lo que está aprendiendo y lo que le están enseñando. En ese momento, listo, tú llegas, cumples tus 18 años de edad, ¿qué pasa y cómo es que tú tienes ese acercamiento al Señor? Porque imagínate, estabas en una búsqueda, sin duda en ti había un vacío gigante de algo espiritual, ¿cierto? ¿Cómo es que tú te acercas a Dios? Porque hay gente que practica el ocultismo que es totalmente renuente a tener porque sienten que lo que están haciendo los conectan también con Dios, ¿verdad? Entonces son renuentes a tener de verdad una relación genuina. ¿Cómo fue tu caso? Bueno, este amigo, como les mencioné anteriormente, él tenía unos 6 años más que yo de edad, y él conoce al Señor. Por alguna razón él empieza a conocer del Señor y me invita
me invita a una de estas reuniones, no con el conocimiento profundo de que lo que estamos haciendo está mal, sino simplemente ahora estoy haciendo esto también. O sea, vamos a experimentar aquí ahora. Ya encontré esto, vamos a ver qué pasa. Así que fui a una reunión de jóvenes un día lunes allá en la ciudad de Cali. Esta iglesia está ubicada en Floralia y fuimos allí. Nosotros vivíamos lejos, muy lejos de allí, así que fuimos a este lugar y esa reunión de jóvenes me impactó mucho porque hubieron muchas liberaciones. La palabra no la recuerdo, pero sí recuerdo lo que vi. Vi muchas manifestaciones en los jóvenes y también estaban en este mismo medio en el que nosotros nos habíamos venido desenvolviendo. Así que en ese momento yo no experimenté liberación, mi amigo tampoco, pero ya quedó como la inquietud de aquí hay algo más grande y más poderoso que todo lo que nosotros hemos venido experimentando. Después de esa experiencia de ver, me imagino que hubo la manifestación de la liberación fue física, ¿no? De pronto los chicos caían al piso. ¿Qué fue lo que visualmente sucedió para que tú quedaras impactada? Claro que sí. Justo a mi lado, la reunión estaba llena, habían bastantes jóvenes. Y a mi lado había una chica que se veía diferente a los otros jóvenes. Ella, por estar en la iglesia, pues ella tenía la falda muy corta, iba toda vestida de negro, su maquillaje era negro, bastante fuerte, así que se notaba la diferencia. Había otro chico que estaba también muy cerca, él era muy alto y tenía unas cadenas en su pantalón, digamos que era su adorno, ¿cierto? Pero ellos fueron parte de los que recibieron esa liberación. Así que no fueron los chicos de la iglesia como tal, sino aquellos que habían sido invitados por primera vez, y esto fue lo impactante, ese poder tan sobrenatural de Dios que está por encima de cualquier otra cosa, verlos caer, escuchar hablar a los demonios a través de su boca, ver cómo su rostro se transformaba. Fue cambiado, ver a esta chica que iba de una manera, verla en el piso dando vueltas, dando gritos, y ver cómo su rostro fue transformado en ese momento de liberación. Claro que sí genera un fuerte impacto en la vida de un joven como yo en ese momento. Claro, tienes esa experiencia y ¿qué pasa después? O sea, tú sales de ahí, ¿cómo reflexionas? ¿Qué sucede para decir esto es lo que quiero para mi vida o este es el camino o por aquí es donde quiero caminar de ahora en adelante? ¿Qué pasó después de esa experiencia en ese culto? Bueno, lo primero es que tomamos la decisión de seguir asistiendo, ¿sí? De tener una regularidad de asistir y no dejarlo como estuvo bonito, pero lo vamos a dejar hasta aquí. Así que empezamos a esforzarnos por empezar a ser parte de esa comunidad de jóvenes llenos de la presencia y del poder de Dios, sin saber realmente que Dios obraba a través de sus vidas, solo pensando en todo esto de que hay un poder y que también es grande, que también es bastante fuerte. Así que de acercarnos allí a la iglesia empezamos a involucrarnos en discipulado, empezamos a estudiar la palabra juiciosamente. Si habíamos tomado la decisión de que si habíamos sido capaces de leer tantos libros sobre metafísica, sobre ovnis, sobre brujería y ocultismo, pues también íbamos a tomar la determinación de leer la palabra del Señor, o sea, y desechar todas las demás cosas que antes habíamos vivido, para que se marcara una diferencia, un antes y un después de lo que era un mundo espiritual sin Dios, pero lo que significa entregar verdaderamente tu corazón a Jesús. ¿Cuándo tuviste la convicción y dijiste esto es? Porque yo supongo ustedes empezaron a estudiar, a pertenecer porque les gustó lo que vieron, porque aquí hay un poder más tremendo, entonces podemos tenerlo también, pero ¿en qué momento, como dicen los mexicanos, te cayó el 20? O sea, ¿en qué momento dijiste esto es lo que quiero? O sea, ¿en qué momento fue ese encuentro real, genuino con Jesús? Esa es una excelente pregunta, pastora, porque más allá del poder sobrenatural de Dios, que es real, que fue palpable para nosotros desde ese momento y hasta el día de hoy, fue el amor profundo de Dios al conocer todo lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados, para que recibirnos como esos hijos, porque tanto mi amigo como yo teníamos situaciones en los hogares que nos habían empujado hacia esa condición por la soledad, la falta de un padre, la falta de una madre que
que aunque nos amaban, pues por sus situaciones no podían estar allí presentes en esa formación. Así que el sentirte pleno, que tu corazón ha sido lleno y que ya no necesitas de estar buscando otras cosas externas, sino solamente con permitir al Señor entrar a tu corazón, eso fue lo que hizo que ya dejáramos de mirarlo como la parte sobrenatural, es el amor de Dios. Vamos a corresponder al amor que Dios nos está demostrando. Y ahí es cuando tienen ese encuentro real con el Señor y tú tienes ese encuentro real con Dios de descubrir que no es algo lo que se busca, ¿no? Como tú me decías hace un rato, sino es alguien Amén. Me llenó ese vacío, alguien vino a cubrir el vacío de papá, Dios viene a cubrir todos los vacíos de nuestro corazón. Y ahí empezaste a caminar con el Señor toda tu vida sin retroceder en ningún momento. Fielmente, así es. Porque es una decisión. Caminar con el Señor no puede ser una emoción, porque igual vamos a seguir atravesando dificultades. Algo que hablábamos también era cómo esa batalla espiritual continuó. No es solamente que renuncié a todas estas prácticas, sino que vienen las consecuencias, ¿no? Y viene esa batalla de el enemigo no querer soltar tu vida, claro, y que tú estás en el centro de la batalla mientras Dios está guerreando en tu favor. Y de tomar esa decisión de decir, pase lo que pase, voy a permanecer con el Señor. Aparte que tú me contabas fuera de cámara que sobre ti había como un decreto establecido. Cuéntanos un poquito esa historia. Así es, en un proceso de ayuno, de un ayuno de restauración, buscando estar cada vez más cerca del Señor y poder recibir cada vez más de su presencia. Estoy convencida que para poder tener más de Dios hay que morir cada vez más a nosotros mismos. Así que era necesario empezar a renunciar, a cortar, a soltar todas estas prácticas y conocimientos que traes para poder dejar que Dios, a través del Espíritu Santo, te llene. Así que en uno de esos ayunos el Espíritu Santo trae una revelación y me dice que la puerta al ocultismo en mi vida se abrió porque mi abuelo materno me consagró a las ánimas del purgatorio. Imagínate. Entonces, ¿cómo lo hizo? Simplemente con una oración. Mi abuelo lo que hizo fue dedicarme a estas entidades espirituales para que me cuidaran. Así que con mi abuelo solamente tuve contacto 2 veces. Esto sucedió cuando yo tenía 8 meses y luego cuando tenía 4 años. Y en una de esas oportunidades fue cuando él hizo esta oración sobre mi vida, sin ninguna mala intención también, claro, pero trajo una apertura a ese mundo espiritual, y por eso para mí era tan sencillo entrar en esto sin tener ningún temor. Nosotros somos 5 hijos y yo era la única que tenía este nivel de relación con estas cosas. Mis hermanos, aunque también fueron a los brujos, también tuvieron que bañarse con las hierbas y hacer todo esto, digamos que lo dejaron hasta ahí, pero lo mío fue mucho más profundo. Y cuando el Señor trajo esta revelación, entonces empezamos a hacer un proceso familiar de renunciar, de cortar, de soltar, de buscar cada vez más al Señor, primero pidiendo misericordia por nuestra familia, por todo lo que habíamos hecho, pero también de decir, Señor, corta con ese pasado para que podamos recibir lo nuevo que tú tienes para nosotros. Y algo bien impactante, pastor, es que con el tema de las maldiciones generacionales, y es lo que yo le digo a las personas siempre, está la oración, está la búsqueda, está decirle al Señor que corte, pero algo que pasó en tu vida se llama decisión. Tú te decidiste por Jesús, y al decidirte por Jesús, inmediatamente Dios empieza a obrar en todas esas maldiciones generacionales, porque la gente dice, ay, es que yo le oro al Señor, pero la gente no cambia. Entonces hay gente que es cristiana, va a la iglesia, pero ante cualquier problema le da lo mismo pedirle al pastor que ore o ir donde el brujo que le recomendaron. ¿Cómo quiere ser libre de toda esa atadura y esa maldición si no se decide? Tú cortaste la maldición generacional sobre tu vida y sobre tu descendencia y sobre tus hijos, porque ahorita nos vas a contar el proceso, lo que ha venido después, porque una niña de 18 años determinó que iba a seguir a Jesús. Entonces, amén, las maldiciones generacionales, pastora, sin duda es algo que es orando, pero es algo que es también decidiendo, ¿no? O sea, así es, tengo el privilegio de ser la primera en mi familia en ser cristiana, en conocer al Señor, pero detrás de todo el proceso que Dios me ha permitido hacer, están todos mis hermanos, conocen al Señor, le sirven al Señor. También mi mamá conoce del Señor, le sirve a Él fielmente,
y les ha sucedido lo mismo que a mí. Desde el momento en que conocieron al Señor, empezaron su proceso con seriedad, de discipularse, de congregarse, de estudiar en escuelas bíblicas y de comprometerse a servir al Señor con todo su corazón. Imagínate, tú cambiaste la historia, y es lo que yo digo a las personas, o sea, el Señor está dispuesto a que nuestra historia cambie. ¿Qué tan dispuesto estoy yo a hacer que esa historia se transforme? Porque a través tuyo, así como hubo una maldición ahí con el tema de la brujería, también a través de tu vida, pues Dios trajo salvación a tu casa, como dice la palabra, ¿no, pastora? Pastora, después de eso, bueno, tú ya en ese momento eres pastora, ¿cierto? Dios te hizo un llamado, estás casada, tienes 2 hijos preciosos que aman al Señor, que le sirven. Amén. Ese proceso, ¿cómo ha sido en tu vida cristiana, tu llamamiento al pastorado? ¿Tu esposo lo conociste en la iglesia, dentro de la iglesia, o te lo ganaste de afuera? No, yo tuve el privilegio de que él me conociera a mí ¿sí? En la iglesia. Ambos nos conocimos en esa búsqueda continua del Señor, allá en la ciudad de Cali. Yo dirigía la oración de las 5 de la mañana y mi esposo, antes de irse a trabajar, pues él llegaba a tener 30 minutos de 5 a 5:30, porque la ruta para llevarlo a su trabajo lo recogía a esa hora. Así que ahí empezamos a conocernos y pues tenemos el privilegio, ¿cierto? Y la bendición de caminar con el Señor desde ese momento. Lógicamente, para empezar una relación pasó un buen tiempo, porque ahí simplemente empezamos a conocernos. Éramos muy jóvenes, nos casamos cuando yo tenía 21 años y él 22, así que fue ese proceso de empezar él venía de haberse apartado del Señor y de tener una experiencia sobrenatural muy fuerte con unos demonios que le hicieron recordar: tú no puedes vivir tu vida sin Dios. Sí. Así que ahí es donde él empieza esa intensa búsqueda de decir: yo voy a meterme en serio con Dios. Claro. Lo había conocido a Dios cuando tenía como 12 años, y ahí es donde empieza a darse cuenta de la seriedad de lo que pasa cuando estás con el Señor y cuando estás lejos de Dios. Entonces ya ustedes se conocen, él dice: voy a ir a la oración, me encanta orar, pero también me encanta la niña que dirige la oración. Entonces tienen un hogar muy hermoso, Dios los llama al ministerio. ¿Cómo fue ese llamado al pastorado para ustedes como pareja? Bueno, ese llamado vino muchos años después, porque nosotros tuvimos que pasar por ese proceso de restauración personal, familiar, de empezar a soltar definitivamente todo ese pasado, porque para que Dios nos pueda usar, primero tiene que hacernos libres. Claro, así ¿sí? es. Nosotros, si estamos atados, ¿cómo vamos a ayudar a otros? Cuando Lázaro resucitó, Jesús, frente a la tumba, dijo: desatadle y dejadle ir. Así que para nosotros poder ayudar a otras personas, para que salgan de la misma condición y situación donde nosotros estuvimos, pues primero tuvimos que ser nosotros libertados, procesados. Hemos pasado por diferentes etapas, tanto en nuestra vida personal, como pareja, en nuestro matrimonio, y por supuesto también en el ministerio. Hemos estado estudiando la palabra desde el primer momento, pero con una firme determinación de que el propósito de nuestra vida es servir al Señor. Y eso es lo que nos ha mantenido allí y nos ha permitido trabajar fuertemente con tanto amor y pasión por las almas. Claro que sí. Y bueno, el llamado pastoral es un llamado que es una bendición, es maravilloso, tiene sus bemoles como todo en la vida, ¿cierto? Sus altos, sus bajos. ¿Cómo fue que Dios te habló a ti específicamente del ministerio? Porque una cosa es cuando Dios llama al hombre y otra cosa es el trato de nosotras las mujeres, ¿no? Ya siendo casados es cuando Dios les hace el llamado al ministerio. ¿Cómo fue que tú pudiste entender? Porque uno se encuentra con parejas que el esposo dice: no, me llamó a mí, y ella, pues como es mi esposa, vino y dijo: listo, yo te acompaño, ¿cierto? O la llamó a ella, entonces yo, terminé siendo pastor. ¿Cómo fue el llamado personal de Dios para contigo y decirte: quiero que me sirvas en el pastorado? Ese fue un proceso bien difícil, porque aunque siempre hemos servido al Señor, estábamos cómodos en un liderazgo, en un liderazgo creciente, en un liderazgo respaldado por Dios, donde podíamos cumplir con todas las metas que nos trazaba la iglesia en la cual nosotros servíamos. Pero cuando un día el Señor dice que vamos a ser pastores, la primera respuesta fue no. No, porque si el solo hecho de levantar en el temor del Señor a 2 hijos
me parecía que no era sencillo. Ahora cuánto más cuidar lo que yo llamaba hijos ajenos, Sí. decir, Señor, ¿cómo voy a poder enseñarle a otros? Además que no son niños, porque sabíamos que el pastorado no es solo para niños y jóvenes, sino que te implica trabajar con familias enteras que venían de situaciones iguales y otras más difíciles que las nuestras. Así que el ver el tamaño en la responsabilidad como que nos hizo decir, no podemos, no somos capaces. Pero terminar cediendo cuando te das cuenta que no depende de ti, sino que tú eres simplemente un canal, un instrumento, y que debes dejar que el Espíritu Santo trabaje en cada corazón. Eso hace que terminemos cediendo y decirle, Señor, heme aquí, envíame a mí. Y hace 5 años fuimos nombrados como pastores, estuvimos de copastores por casi 4 años, y hace el año pasado recibimos la iglesia en la cual pastoreamos hoy en día. Wow, o sea que están recién desempacados pastoreando, pero ya tienen la experiencia de liderar hace muchísimos años. Y pues obviamente hay una diferencia entre ser el líder a ser el pastor, ¿no? Porque cuando eres líder pues recibes como indicaciones, pero cuando Así eres es. pastor las tienes que dar. Y en esa experiencia de llevar un año pastoreando, pastora, ¿qué es lo más lindo que has podido experimentar del ministerio? Bueno, empezaría diciendo que la presencia de Dios, que tenemos mucho por hacer. De verdad que el pastor necesita trabajar con los hombres, las pastoras con las mujeres, ambos con las parejas. Sabemos que necesitamos trabajar con jóvenes, con niños, y que aunque no lo hacemos todo, pues tenemos que formar un equipo para que lo haga. Sí. Pero la base, y creo que el éxito de al menos nuestro ministerio, y creo que el de todos, es pasar tiempo con el Señor. Amén. Es el poder ir y llevar tus cargas y decirle, Señor, aquí estoy, no puedo solo, esto no depende de mí, son tus ovejas y yo necesito escuchar tu voz para que tú me dirijas, porque como lo hablábamos hace un rato, la iglesia no se maneja siempre de la misma manera, no es lo mismo pastorear 1, pastorear 10, luego pastorear 100, y así sucesivamente. El crecimiento inevitablemente va a traer cambios. Claro. Y si no estamos allí en esa comunión con el Señor, pues podemos tomar rumbos equivocados. Así que pensaría yo que lo principal, sin temor a equivocarme, es pasar ese tiempo de intimidad donde te despojas de todo, no vas con un cargo, no vas con una investidura, sino que vas como un hijo, como un siervo, y le dices, Señor, yo necesito que tú me dirijas. Y por supuesto, el amor, recibir ese amor de las personas, de esa gratitud de saber que Dios te permite como ser ese instrumento para que ellos puedan conocerle. Esas son las 2 cosas más valiosas que puedo resaltar en este momento del ministerio. Y ver las familias restauradas, las personas Total. restauradas, ver que alguien está a punto de perder su hogar, sus hijos, y ver cómo Dios levanta a la familia, eso es muy satisfactorio, ¿no? Poderlo ver de esa manera. Pastora, Completamente. sí, eso es una gran bendición. Cuéntanos un poquito con el tema de tus hijos, la experiencia de ellos de ser hijos de pastores. Siempre acá le damos ese espacio, porque es muy importante, los hijos de pastores. Decía alguien, a mí nadie, decía un hijo de un pastor en un video que vi, a mí nadie me pidió, nadie me consultó para ser hijo del pastor, nadie me consultó. Pero ¿cómo han vivido tus hijos esta experiencia? Porque pues ya son chicos jóvenes, esta experiencia del pastorado. Bueno, nosotros hemos buscado siempre ese equilibrio, ¿sí? De permanecer primeramente con el Señor, pero también darle a nuestros hijos el lugar de llevarnos como familia, sabiendo que nuestro primer pastorado son ellos, que los primeros no son los de la iglesia, no, la iglesia es un reflejo simplemente de lo que nosotros hemos formado como hogar, con mi esposo, ya por 23 años de casados, y lo que hemos enseñado a nuestros hijos es esa integridad, de ser los mismos en la casa, de ser los mismos en la iglesia, de vivir sin máscaras, sin apariencias, de cuando tengas una situación difícil, habla, porque lo necesitas. No creas que porque eres el hijo de los líderes o de los pastores, no te puedes equivocar, nada te puede salir mal, no. Por el contrario, de dejarlos que se expresen, pero siempre sabiendo que su fundamento, el fundamento de su vida ha sido la palabra del Señor, porque no nos hemos dedicado a enseñar la palabra a otros, sino primero lo cimentamos a nuestros hijos en el hogar. Claro. Eso ha sido primordial para nosotros, y ellos en su corta edad
pues han sido columnas para nosotros en el ministerio, bueno. Precisamente por eso, porque no pueden decir es que mis padres amaron más la iglesia que a nosotros, sino nosotros somos prioridad también después del Señor en la vida de nuestros padres, y por eso nosotros también estamos listos y prestos para dar ese amor, para sentir esa compasión por las almas, esa pasión por los perdidos y trabajar hombro a hombro con nosotros. Para servir con todo el corazón. Pastora, ya estamos terminando y quiero que nos des una palabra a todas esas personas que todavía batallan con ese tema del ocultismo y que están en la iglesia. Hay personas que, y es muy común en nuestra cultura, en nuestro país, sobre todo en Colombia, digamos que es muy normal consultar este tipo de cosas, y de pronto la gente viene y pide la oración al pastor y dice, pero es que ayer fuimos donde una señora que nos iba a hacer un riego, pero entonces yo dije que íbamos a ir ya con el pastor, y la gente hace un revuelto, y obviamente se les predica, se les dice, pero uno dice, bueno, la gente, eso viene tan arraigado, ¿no, Paz? O sea, no es tanto... Es algo cultural. Sí, no es como que la persona sea mala o desobediente al Señor, sino que es algo tan cultural que... Y digamos que todo este tema de la idolatría y de la hechicería, prácticamente hasta que uno no llega a Cristo está plasmado ahí casi que en la genética. Una palabra para esas personas que todavía batallan con eso, de no creer, de no tener la fe en que Dios va a traer la sanidad, la restauración, y siguen buscando al brujo, al hechicero, a la amiga que les lea la carta, que les lea el tinto, que les lea el pocillo, el vaso. ¿Qué palabra poderosa podrá darles a esas personas que nos están viendo y que aún batallan con eso? Bueno, que no es suficiente solo con soltar, sino que hay que cortar y desarraigar. En la Biblia encontramos el caso de aquella ciudad donde el apóstol Pablo fue, y dice que todas las personas sacaban sus libros de brujería a la plaza y los quemaron. Y es un corte definitivo. Cuando el profeta Eliseo fue llamado por Elías para recibir el manto y seguirle y seguir con ese legado, lo que hizo fue sacrificar a los bueyes. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Cortar definitivamente con ese pasado, y ir a la presencia de Dios, y les dejaría como regalo para que mediten Éxodo capítulo 20, versículos 5 y 6, donde en el marco de los 10 mandamientos el Señor empieza a decir que Él es Jehová, Dios fuerte y celoso, que primero está castigando la idolatría, porque ese es el marco de ese versículo, pero en la parte final del versículo 5 dice que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Así que son cadenas espirituales, maldiciones generacionales que venimos arrastrando, bien sea porque son culturales, pero están, como tú lo mencionaste muy bien, en el ADN. Tenemos que ir y decirle, Señor, te pido perdón por todo lo que hice, pero sacar de la casa todas aquellas cosas que te conectan todavía con ese mundo espiritual, y además pasar al versículo 6, que es el más interesante, porque el 6 dice que Jehová hace misericordia a millares de los que le aman y guardan sus mandamientos. Amén. Entonces es entrar cada vez más profundo en Dios, pero si te acercas al Señor, no podemos servir a dos señores, tenemos que sacar toda la oscuridad que esté en nuestra casa. Y me gusta la parte de la Biblia que el Señor también dice que así como a causa de este pecado visita hasta la tercera y cuarta generación, también cuando nosotros tomamos decisiones y restauramos nuestra relación con nuestro Padre, me encanta porque dice que es hasta 1000 generaciones, ¿no? O sea, amén. Nos dejamos de existir nosotros, pero la decisión que tomamos, esa decisión que tú tomaste de seguir a Jesús, el día que ya no estés, ya tus hijos, tus nietos, toda tu descendencia va a servir al Señor porque tú tomaste una determinación, una decisión en tu vida. Pastora, amén, qué bendición tenerte aquí en el programa, ha sido una bendición, un gozo, sobre todo estos temas que son a veces como tan, que no se tratan mucho, ¿cierto? Y que la gente entre en la conciencia clara de que existe este mundo espiritual al cual no podemos tocar, que no podemos involucrarnos como hijos de Dios y ser libres cuando Él nos rescata, dejar todo eso a un lado para poder ser fieles al Señor. Pastora, muchas gracias por acompañarnos. A usted, Pastora Claudia, 1000 gracias por recibirme en este programa, y el deseo de mi corazón es que este testimonio sirva para que muchas personas que nos ven tome la decisión amén. De cortar definitivamente, de sepultar ese pasado y arrojarse por completo en los brazos del Señor, sabiendo que Él es más poderoso que cualquier otra cosa que pueda existir. Amén, así es. A ustedes muchísimas gracias, nos vemos en un nuevo episodio aquí de Florece. Bendiciones, compartan este programa con todos sus conocidos. Bendiciones.
Somos Conexión Radio, transmitiendo desde Bogotá. Estableciendo el reino de Dios desde el cielo para tu vida.